Hola, hola, muy buenas noches a todos, señoras y señores, bienvenidos en ustedes la representación de los más de 10 millones de dominicanos que están pendientes en sus hogares de lo que pasará esta noche. Y gracias por estar en sintonía. ¿Les parece si arrancamos de una vez? Sí, ¿verdad? Pues vamos arriba, porque, como todos sabemos, en su discurso de toma de posesión, el presidente Luis Abinader expresó que lo urgente no debe de hacernos olvidar lo importante. Y ya han pasado 5 meses de ese discurso. Y hoy nos reunimos nuevamente a pasar balance de esos logros obtenidos y a responder directamente a ciudadanos que fueron seleccionados a través de las redes sociales que querían saber si esas necesidades urgentes y también las importantes se han cumplido con eficiencia y con transparencia. Así que bienvenidos, dominicanas y dominicanas, a Estamos Cambiando. El presidente Luis Abinader se comprometió con todo el pueblo dominicano en trabajar eficientemente para lograr una mayor inversión en salud, educación, seguridad, turismo, medio ambiente, justicia, industria, agricultura, programas de protección social y en cada uno de los aspectos cuyo objetivo es lograr el bienestar de todos, trabajando en el presente y construyendo un mejor futuro. El presidente que prometió un cambio lo está haciendo gracias al manejo proactivo de las recaudaciones, la reactivación económica y el mejor uso del gasto público. A 5 meses de iniciado este proceso de cambio y transformación, los ciudadanos preguntan a un presidente que escucha y actúa. Con nosotros, el presidente Luis Abinader. Bueno, muchas gracias. Me quito la mascarilla por el distanciamiento que tenemos. Quiero agradecerlo a todos ustedes su presencia aquí. Yo le prometí al país que esta presidencia iba a ser una presidencia que se iba a comunicar directamente con ustedes, que no tenía secretos, que era transparente, que podían requerirnos, que podían incluso criticarnos y que cuando cometiéramos un error íbamos a rectificar también. Y por eso aprovecho en estos 5 meses que a veces parecen mucho y otras veces me parecen poco, pero en estos 5 meses aprovecho para volver a responder como tengo que hacerlo y como es mi compromiso en este gobierno que se tiene que caracterizar por la transparencia, por la eficiencia, por escuchar a los ciudadanos y por solucionar los problemas de estos. Así que gracias por su presencia y vamos a empezar con la primera pregunta. Muy buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Villanueva. Nos gustaría saber qué está haciendo el Banco Central actualmente para paliar la crisis económica que azota a nuestro país. Gracias, Alejandro. Gracias. Mira, Alejandro, además de la crisis, cuando llegamos, la urgencia, que era la crisis de salud, esta pandemia creó la más fuerte crisis económica en el último siglo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Inmediatamente entonces nos dejaron, como se dice popularmente, las arcas vacías, con un déficit de más de 26,000 millones de pesos de esa misma semana que habían provocado con unos pagos irregulares que se habían hecho. Tuvimos inmediatamente que empezar a movernos, inmediatamente a buscar financiamiento, a crear confianza en los agentes económicos y a lograr empezar a recuperar la economía. Resultados a estos 5 meses. Hoy tenemos los niveles de reservas del Banco Central más altos que nunca, o sea, más altos que aún en los momentos en que había un crecimiento económico sin crisis, de 10.700 millones de dólares, lo que lleva una total estabilidad de la tasa del dólar y consecuentemente de la inflación. Los resultados en fase que estaban casi 700,000 empleados por razones de desempleo del COVID en un momento, pues
a 31 de diciembre quedaban 65,000. O sea, los demás pudieron reincorporarse también a la actividad económica. En términos económicos, hemos ya restablecido el sector industrial y el sector zona franca con más empleos que antes. Hemos también recuperado el sector agrícola, entregándole tasa cero para las nuevas siembras. Le hemos dado todo tipo de incentivos, además, al sector de construcción para acelerar también la economía. Hemos trabajado también para mantener una tasa de interés que es hoy para los préstamos 3% menor que la inicial cuando estaba pre-COVID. Y que debido a eso, la economía en estos 5 meses ha tomado más de 65,000 nuevos préstamos. Estamos trabajando para normalizar. Obviamente, quedan áreas como el turismo, los bares y restaurantes, por el tema de la pandemia, que son los que más han sufrido, los que hacen eventos, los sectores artísticos. Y para eso vamos a ver cómo vamos manejando la pandemia de tal manera que puedan incorporarse. Pero imagínense, Alejandro, que aún en estos momentos de crisis, en octubre, noviembre y diciembre, recaudamos más que el año pasado. Ese es un índice sin discusión de que la economía se está recuperando y que por eso tenemos un déficit menor que el proyectado. Y que al tener un déficit menor que el proyectado, el financiamiento que estamos tomando para este año es también con una tasa de interés menor que en los momentos pre-COVID, lo cual es verdaderamente una hazaña. Hay sectores, como es normal en esta pandemia, que han sufrido. Y yo les puedo asegurar a esos sectores que tengan fe que vamos a salir de esta pandemia y vamos a salir juntos. Y que en los próximos días vamos a anunciar planes para recuperarlos a ellos, para recuperar sus actividades económicas, con un plan en el cual no solamente lo ayudamos económicamente, sino que también ellos tienen que ayudar a la economía, ayudar al sector salud también, a que podamos tener la mayor seguridad en términos de distanciamiento para sobrepasar ya esta pandemia. Una segunda pregunta. Buenas noches, señor presidente. Un placer. Gracias. Isalbri Brito, de este lado, licenciada en Administración de Empresas e ingeniera civil. Todos soñamos con nuestra vivienda propia, pero sin embargo, tenemos dificultades por el tema del desempleo y eso complica un poco ese sueño. ¿Qué estrategia tiene usted y su administración en cuanto a esto? Mira, nosotros le damos tanta importancia al tema de la vivienda que el INVI se está convirtiendo en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, eliminando obviamente el tristemente célebre OISOE, que estamos absorbiendo las actividades que hacía OISOE. Y estamos ayudando en varios sectores. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se Reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Estamos arreglando las casas, le estamos poniendo el piso de cemento, un techo apropiado, una vivienda digna. Pero al mismo tiempo estamos empezando también los proyectos de ese Ministerio de la Vivienda, INVI, megaproyectos en diferentes lugares del país. Aún continuando con los que existían antes y agregándole nuevos proyectos como era el de la ciudad Juan Bosch, con mucho mayor ímpetu ahora. Y gran parte del financiamiento de la economía y que se ha ido recuperando es por el sector construcción, donde le hemos dado también muchos créditos en ese sentido. Entonces, vienen esos proyectos especializados que estamos construyendo, además del de Dominicana se Reconstruye. Pero la semana pasada anunciamos quizás el proyecto más ambicioso, el proyecto de vivienda feliz. Ese proyecto significa que tú en cada vivienda, ya sea que vivas en Barahona, que vivas en Santo Domingo Este, que vivas en Samaná, que vivas en Higüey, tú podrás ir y acceder a préstamos especializados que va a otorgar el gobierno conjuntamente con toda la banca privada y pública para que tú puedas entonces construir tu vivienda. Pero déjame explicarte qué significa eso. Eso significa que una familia puede acceder a
una vivienda de 800,000 pesos apenas pagando 3,600 pesos mensuales. Y ahí va subiendo entonces cada uno de, si quiere una vivienda de 1,600,000, bueno, tienes que pagar algo más. Pero va a haber un menú para cada familia, porque nosotros sabemos lo que es importante. Las mujeres y las familias se completan, se unen, se regocijan cuando tienen su vivienda propia. Y este gobierno los va a ayudar a todos, a todas, a tener su vivienda propia. ¿Otra pregunta? Buenas noches, excelentísimo señor presidente. Mi inquietud es la siguiente. En la creación de empleos, el país debe ser competitivo. ¿Qué tanto hemos cambiado en eso? Miren, nosotros hemos atendido la urgencia del momento, pero también todo lo importante que tiene décadas que no se había atendido. Y uno de ellos es la competitividad. Y quizás cuando vemos la competitividad, lo vemos como una palabra un poco sofisticada que pertenece a los economistas, a los empresarios. No. Mientras más competitivo es un país, más produce y más produce de manera competitiva, de tal manera que los trabajadores ganan más dinero y tienen más trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado con el Consejo Nacional de Competitividad, formado por sectores principalmente por empresarios del sector privado y sectores sociales, para hacer de este país competitivo. Y principalmente desde el gobierno. ¿Y qué significa eso? Ser competitivo. Muchas veces para tú ser un pequeño proyecto en una pequeña o mediana empresa, tú tienes que conseguir 7 permisos del gobierno, el del ayuntamiento, el de obra pública, el de industria y comercio. Esto es un país lleno de regulaciones, pero sin embargo, la regulación real es muy pobre. Entonces vamos a disminuir esos 7 permisos que quizás tú necesitas, lo vamos a llevar a 3 o quizás a 4, lo cual va a reducir los plazos que para tú poder hacer un apartamento, construir un proyecto de apartamento, en vez de durar año y medio, lo puedas hacer en 4 meses. Y por eso viene el programa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, y obviamente reduciendo también la corrupción. Pero con el tema de la educación, este gobierno tiene planificado la mitad de los liceos convertirlos en politécnicos. Y estamos llevando también mucho más educación técnica, estamos fortaleciendo también la educación superior. Y con ese programa de competitividad, todo lo que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo en aduana, un furgón debe salir en un 24 horas, para hacerlo también mucho más dinámico. Entonces, estamos trabajando cada día. Hemos tenido 4 reuniones en estos 5 meses, o sea, casi una por mes, y 2 con todo el gabinete, para decirles, miren, en cada uno de los sectores, los permisos aquí tienen que salir en no más de 2 meses, con la ventanilla única, con el silencio administrativo, que es una innovación en términos de legales y de administración pública. Silencio administrativo te dice que tú solicitas algo a cualquier institución del gobierno y si no te responden en un periodo específico, ya está aprobado. Si lo que tú estás requiriendo no incumple con la ley o la constitución del país. Eso te elimina la corrupción de gente que te guardan los expedientes, ya tú sabes para qué. Entonces, en eso estamos trabajando. Este país va a ser uno de los países, si seguimos trabajando con esta proyección, más competitivo en toda América Latina. Y eso significa más empleo y más empleo de calidad para la gente. ¿Otra pregunta? Buenas noches, Paola de los Santos le habla. A decir verdad, estamos cansados de la pandemia. ¿Qué se ha hecho en el sector salud y cuáles son los avances que existen en cuanto a la vacuna? Gracias. Bueno, mira, el país está cansado de la pandemia. El Ejército y la Policía Nacional está cansada de la pandemia. El sector salud está cansado de la pandemia. El presidente está cansado de la pandemia y del confinamiento. Yo me identifico con cada uno de esos sectores. Ustedes saben lo que hemos tenido que hacer ahora en estos últimos días por el aumento en el contagio, en la positividad del contagio, que hemos tenido que cerrar a las 12 los sábados y los domingos. Eso es terrible. La verdad, eso, solamente la presión del sector salud nos decía a nosotros que teníamos que hacer
ese tipo de confinamiento. Porque hasta mediados, hasta la segunda semana de diciembre, nosotros el nivel de contagio de positividad llegó a estar hasta un 7% y en un averaje de 4 semanas en un 12, en un 11%. O sea, la pandemia estaba controlada, pero como en todo el mundo, diciembre desarticuló todo. Y ustedes están viendo cantidad de países que han tenido, que ha habido un rebrote y que han tenido que volver al confinamiento. El rebrote nuestro ha sido menor que en los demás países. Y el nivel de letalidad, o sea, de las personas que mueren por la pandemia, que quiero primero decir, una muerte es demasiado. Pero en términos de estadístico, es de los menores del mundo, menor que Estados Unidos, menor que Francia, menor que España, mucho menor que el promedio en el mundo y que América Latina. Entonces, nosotros lo que tenemos ya en los próximos días es que hacer un gran pacto nacional y ver cómo vamos a ir abriendo, pero abriendo también cada quien con el control, con el distanciamiento. Porque hemos logrado, como te digo, en los hospitales tener protocolos, hemos logrado que baje el nivel de fatalidad, pero ahora con la vacuna estamos tratando de que nos llegue lo antes posible. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas, oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Esperamos que las primeras nos lleguen en las próximas semanas. ¿Dónde vamos a empezar a vacunar? A el sector salud. De tal manera que el sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, puedan entonces organizar ese gran proyecto de vacunación que va a ser muy innovador, que vamos a incluir a toda la sociedad y que vamos a convencer también a mucha gente que tiene temor de vacunarse, incluyendo mi madre, para decirles que lo más seguro es vacunarse y llevar ese mensaje para entonces que pase toda esta y olvidarnos dentro de varios meses y a final de este año de esta terrible pandemia que tanto daño ha causado a todo el mundo. Buenas noches, señor presidente. Kelvin Méndez, profesor en el sector público y en el sector privado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logró Educación arrancar este año escolar? Mire, profesor, ese era otro tema. Cuando llegamos al gobierno desde el periodo de transición, no solamente que no estaba preparado para iniciar clases presenciales, sino que muy lejos de cualquier preparación para las clases virtuales. Una de las razones por la cual aquí no tenemos un rebrote de la magnitud que hemos tenido en otros países es porque hemos mantenido las escuelas y los colegios cerrados, lo cual, señores, es terrible. Es una situación muy, muy difícil. Pero nosotros pudimos, como muchos países, dijeron, bueno, empezamos, perdemos este año y empezamos ya cuando ya venga la vacuna y se vaya la pandemia. No. ¿Qué hicimos? Vamos a empezar a través de manera virtual y por la televisión. Y señores, en una encuesta que hizo Educa, el organismo privado que asesora y ayuda a la educación, el 90% de los estudiantes estaban de acuerdo ya después de 2 meses de práctica con las clases vía televisión y vía virtual. Porque quiero decirle, ¿por qué tuvimos también que hacerla así? Cuando hicimos encuestas, el 84% de los padres de los alumnos no querían que sus hijos fueran a las escuelas porque decían, no, se van a contagiar ellos, me voy a contagiar yo y va a contagiar a mamá y a papá. Entonces teníamos que trabajar y se ha hecho bien. Mucha gente me dice, no estoy de acuerdo con esa, porque eso es muy impersonal. No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero déme la alternativa. ¿Qué otra alternativa, viendo esta pandemia, pudimos nosotros hacer? Pero al mismo tiempo, ya se hizo un proceso para comprar notebooks, laptops
a todos los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Eso nos dirá que cuando lleguen dentro de unos meses esas notebooks, esos laptops, aquí la brecha digital entre ricos y pobres se va a disminuir bastante, que es conseguir otro objetivo aún en esta pandemia. Y le quiero decir algo, ya ese tipo de educación virtual y por televisión llegó para quedarse. Obviamente que vamos a iniciar con las clases presenciales, pero después vamos a continuar con estas clases para también que sigan aprendiendo desde su casa. Y yo quiero decirle a todos ustedes que entren y traten de ver las clases por televisión. Señores, yo para supervisarlas me he involucrado y hasta me he recordado de muchos temas que había olvidado, de historia, de geografía, de todo. Me he educado, quiero decirle. Aprovecho en las noches bien tarde y veo, déjeme ver cómo está esta clase, déjeme ver cómo está aquello. Y traten de verla, porque son, la verdad, agradables y es un nuevo sistema que incluso muchos otros países ya quieren imitar y nos están pidiendo asesoría. Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos y su gestión está impactando a todo el territorio nacional. Es legítimo que los ciudadanos de diferentes puntos de este territorio nacional quieran preguntarle sobre diferentes temas. Y eso es lo que pasará hoy también. Queremos escuchar del propio presidente que nos siga respondiendo esas inquietudes que tenemos y ver cómo ese cambio que él tanto ha prometido ha llegado y seguirá llegando a las diferentes comunidades de nuestro país. Buenas noches, señor presidente. Buenas. Mi pregunta es, Ana Mateo, ¿qué se ha hecho para facilitar la compra de medicamentos a las personas de menos recursos económicos? Gracias, señor presidente. Sí, gracias, Ana. Desde San Juan, mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, tanto los hospitales como las farmacias del pueblo estaban en un inventario de un 55%. Ese inventario hoy es de un 92%. Hemos comprado medicina tanto para las farmacias del pueblo que puedan ser adquiridas a los mejores precios, como también las medicinas de alto costo que se necesitan para atender el COVID y también otras emergencias médicas, como también para los hospitales. Hoy les puedo decir que tienen las medicinas adquiridas y también ese gran plan de vacunación que en los próximos días nosotros vamos a anunciar. Pero al mismo tiempo, Ana, cuando llevamos el seguro médico de SENASA a más de 2 millones de dominicanos que no lo tenían, esa parte del seguro también implica de que parte de las medicinas pueden ser compradas a través del seguro. O sea que hemos tratado de que no falten medicinas en esta pandemia a través de los mecanismos que tiene el gobierno, la farmacia del pueblo, los hospitales, las medicinas de alto costo para atender también parte de las que se están utilizando para el COVID, así como también las medicinas especializadas para otros problemas de salud. Es una preocupación nuestra de que hayan las medicinas necesarias para atender el COVID y también por los otros problemas de salud. Saludos, doctor. Hey, muy buenas noches, señor presidente. Un saludo muy afectuoso desde aquí, desde su ciudad preferida, de Puerto Plata. Sabemos bien la importancia que tiene el turismo, el sector turístico en la economía global de nuestro país y la importancia que tiene, obviamente, la visión del presidente y de su gobierno en las proyecciones que tenemos a corto plazo durante esta pandemia y las que habrán después de la pandemia, que seguramente durarán varios años
¿Qué usted nos puede decir sobre esto? Mira, José Natalio, qué bueno, tú has participado con nosotros en muchos de los planes que hemos hecho. Planes que hay que separarlo en el caso de Puerto Plata, porque obviamente todo el sector turístico está afectado por la pandemia en República Dominicana y en el mundo. Pero en Puerto Plata habían problemas en el sector turístico mucho antes de la pandemia. Y solamente adelantando a eso de Puerto Plata, el año pasado, aún sin pandemia, llegaron a Puerto Plata el 35% de los turistas que habían llegado 12 años antes. En el caso de la pandemia, lo que estamos es atendiendo la urgencia. Y para eso estamos subsidiando los aviones, especialmente los pasajeros, en caso de que así lo necesiten. En algunos casos llega un subsidio, en otros casos no. Estamos trabajando con cada uno de los mercados. Hay mercados como el caso del mercado canadiense que afecta mucho a Puerto Plata porque están exigiendo una prueba PCR para volver a entrar en su país. También lo va a requerir Estados Unidos a partir del día 26. Le estamos en esta próxima semana entregando también todas esas pruebas para que sean administradas con el personal de salud en cada uno de los hoteles. Pero lo principal también es que aún con esta pandemia, en todo el país, tenemos entre un 50 y un 45% de los hoteles en relación ocupados en relación con el año pasado. He asistido también para que haya la apertura a nuevos hoteles en Puerto Plata y también alrededor de la mitad de los hoteles de Puerto Plata han podido abrir. Pero lo más importante en ese caso de Puerto Plata, José Natalio, es el plan que tenemos obviamente ya para la próxima temporada con la Costa del Ámbar, más allá de Puerto Plata, donde vamos a relanzar esa Costa del Ámbar, no solamente para recuperar el turismo perdido que tenían, como dije, desde hace 12 años que han ido gradualmente disminuyendo, sino para impulsarla como nunca antes. Vienen proyectos muy convenientes, vienen proyectos muy innovadores para el turismo. El turismo ha sido de los sectores más afectados y por eso nosotros cada día con el Gabinete de Turismo, con el Ministerio de Turismo, estamos trabajando para recuperarlo de la crisis y relanzarlo para que esté mejor que nunca. Buenas. Presidente, los ciudadanos de Santiago y todo el país quisieran saber qué se ha hecho para la recuperación de la inversión y la actividad industrial en nuestro país. Miren, en apenas 5 meses nosotros hicimos la mesa de la industrialización, con una serie de incentivos a través de Proindustria, que ese sector industrial estaba requiriendo desde hace mucho tiempo. Se ha recuperado en lo que es la parte industrial de zonas francas y de las industrias mismo en todo el país. Y lo dicen los empleos. Los empleos que han crecido en el país es básicamente en el sector industrial, ya sea el industrial nacional y el industrial también de zonas francas, apoyándolo, donde hemos mandado a construir más naves en las zonas francas para poder tener más empleo, que es el objetivo de este gobierno. Por lo tanto, también todas esas políticas de industrialización están coordinadas entre el Ministerio de Industria y Comercio y también cada una de las asociaciones. Hemos firmado 2 grandes acuerdos y se está trabajando en ese sentido, aún en el medio de esta pandemia. Y en el caso también de Santiago, y aprovecho para decirlo, pues estamos trabajando conjuntamente con Compromiso Santiago. Compromiso Santiago tiene todas las asociaciones de Santiago, tanto públicas como privadas, para nosotros transformar el centro histórico de Santiago. Ya hemos asignado recursos para entonces ir diseñando, trabajando y mejorar el centro histórico de Santiago. Ese mismo plan lo estamos haciendo también en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y también en el caso de la capital con un financiamiento del BID y algunos recursos que está poniendo el gobierno para la zona colonial. Quería además añadir eso. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas noches, señor presidente. Soy Isis Pérez de Rivera, odontóloga y emprendedora. Mi pregunta es, señor presidente, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 5 años por las provincias? ¿En qué ha invertido?
pues mayormente las grandes inversiones se quedan en la capital. Sí, gracias, doctora. Lo único que no son 5 años, son 5 meses. Entonces, en esos 5 meses hemos visitado las principales provincias del país y le hemos otorgado para las obras principales, las obras, pequeñas obras muchas veces, pero que tienen un gran impacto. Le hemos hecho inversión a través de sus ayuntamientos, de sus gobiernos locales. Eso lo estamos haciendo ahora a través del ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Pero allá mismo en San Pedro de Macorís también hemos estado preparando para hacer el relanzamiento del puerto de San Pedro de Macorís, de tal manera de que le podamos dar mucho más vida y obviamente más empleo también en el área de San Pedro de Macorís. Pero la mayoría de los ayuntamientos, las principales ciudades están recibiendo ayuda para que puedan esos pequeños proyectos ellos poder hacerlo a través de sus gobiernos locales. Pero algo más, en lo que es la INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en el interior del país, porque aquí en la capital todo lo que es agua potable y alcantarillado es responsabilidad de la CAS, que también ha trabajado bastante. Le hemos entregado recursos para que puedan, y lo han hecho ya, en estos 5 meses le hayan llevado agua a casi 600,000 personas que por problemitas pequeños, una bomba, 2 bombas, una tubería, pues no le estaba llevando agua de manera regular. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes, lo hemos hecho en estos 6 meses, pero lo vamos a seguir haciendo, de que el 70% de las obras y de las inversiones que debe de hacer el gobierno deben de ser en el interior, porque en esa misma proporción está también la población dominicana. Tenemos un 33% en el Gran Santo Domingo y el resto en el interior. Y nosotros, mi familia, también es del interior y tenemos nosotros que ayudar a cada una de las provincias a desarrollarse. Buenas noches, señor presidente. Alberto Álvarez desde Santo Domingo Este. Buenas. Señor presidente, existe un temor a que se genere una pérdida grande de empleos. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para evitar esta situación? Mira, al inicio de las preguntas se me preguntó sobre el tema de la economía. El programa FASE que se inició para los desempleados por COVID, que en un momento llegó casi a 700,000 personas, en el FASE ya a partir de enero solamente están unos 65,000. O sea que se ha ido reduciendo el desempleo. Es cierto que continúa también en el empleo informal, también ha aumentado el desempleo y nosotros ahí estamos ayudando con el microcrédito a través del Promipyme. Pero la confianza de las medidas en que ha hecho el gobierno ha logrado que, con la excepción de sectores como el sector turístico, bares y restaurantes, eventos que han sido los más afectados por esta pandemia del COVID, se hayan recuperado una gran cantidad de empleos que, si lo sumamos después con la recuperación que vamos a tener en los próximos meses, cuando ya podamos vacunar a todo el país y se empieza a regularizar, yo estoy seguro que vamos a final de año a mejorar los niveles previos de empleo que tenía y que había en la República Dominicana antes del COVID.